Ya, a ver chicos, bien, buenos días. Vamos a empezar ahora con los temas del segundo bimestre, ¿ya? Temas del segundo bimestre. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de trigonometría, ¿ya? Que viene a ser razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Entonces, para esto vamos a primero a saber, aquí llamamos posición normal, ¿ya? También de, Profesor, veo la pantalla blanca. ¿cómo? ¿No se puede observar? No, ahora sí ya puedo ver la pantalla. No podía ver la pantalla, profesor. Ya, muy bien. A ver, aquí tenemos las coordenadas, ¿ya? En el plano cartesiano. A ver, tenemos aquí en el plano cartesiano, tenemos lo siguiente. En el plano XY, ¿no? En el plano XY tenemos el primer cuadrante, miren dónde está ubicado el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahí están los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante sabemos de que todos son positivos, ¿sí o no? Positivo, tanto el eje X y el eje Y son positivos. En el segundo cuadrante, ¿qué tenemos? Que en el eje X es negativo y en el eje Y es positivo. En el tercer cuadrante, mira, ¿qué valores tenemos? En el eje X es negativo y en el eje Y es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el eje X es positivo y el eje Y es negativo. ¿Ya? Esto es ubicado. Al eje X también lo conocemos como la abscisa y en el eje Y es la ordenada. ¿Ya? Eje X, abscisa y eje Y es ordenada. Entonces, al X y al X, Y se llama coordenada. Coordenada. ¿Ya? Eso es. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y el O viene a ser el punto de origen del sistema, ¿no? Del sistema, que viene a ser el 0,0. ¿Qué más debemos conocer? Dice, del siguiente gráfico diremos, las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal, las cuales son independientes del sentido de giro o del número de vueltas que pudiera realizar. ¿A qué llamamos ángulos en posición normal? A ver, ¿alguien se acuerda? Ángulos en posición normal. El punto de partida siempre, ¿dónde tiene que empezar? ¿Parte de dónde? ¿Cero? No, del cero no. Miren, este ángulo teta, está en posición normal. ¿El punto de partida de dónde está empezando? El punto siempre va a ser X, el punto de En el partida. eje X, ¿sí o no? En el eje X, en el eje X positivo, en el eje X positivo, ¿sí o no? Entonces, el punto de partida siempre es en el eje X positivo. Y el punto de llegada puede caer en donde, en cualquier cuadrante. En este caso, ¿dónde cae el punto de llegada? En el segundo. En el segundo cuadrante, ¿sí o no? En el segundo cuadrante. Ahí está. ¿A qué llamamos este de acá? Este segmento se llama radio vector. ¿Ya? El radio vector. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el ángulo en posición normal, siempre el punto inicial es en el eje X positivo. ¿Correcto? Muy bien. Esto de acá ya es lo que nosotros vamos a explicar, ¿ya? Con más detalles en los ejemplos. A ver. También tenemos la regla de signos. ¿Ya? En el primer cuadrante ya sabemos dónde está ubicado el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Ahora, llevándolo a las razones trigonométricas, en el primer cuadrante todos son positivos. Las 6 razones trigonométricas son positivos. Tanto el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, todos son positivos.
En el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solo son positivos el seno y la cosecante, ¿ya? El seno y la cosecante. Su recíproco, ¿no? Su recíproco del seno y la cosecante. Ambos son positivos. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Son solo positivos la tangente y la cotangente. ¿El resto qué son? Son negativos. Si me dicen el seno en el tercer cuadrante, ¿qué es? El seno en el tercer cuadrante, ¿es positivo o negativo? Seno en el tercer cuadrante, ¿qué es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿sí o no? Porque ¿quiénes son positivos? Solo la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? El coseno y la secante. Solo el coseno y la secante. El resto que son negativos. Y bueno, aquí tienen la tabla. En el primer cuadrante el seno es positivo. Todo en el primer cuadrante son positivos. ¿Quiénes son positivos en el segundo cuadrante? Solo el seno y la cosecante. El resto son negativos. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? La tangente y la cotangente. Tangente y cotangente son positivos. El resto son negativos. En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivos y el resto son negativos. ¿Ya? Eso es. Muy bien, entonces vamos a resolver los problemas donde dicen el primer problema del gráfico, a ver qué me dice, del gráfico, calcularé. ¿Ya? Viene a ser igual a ¿quién? La raíz cuadrada de 5 por la secante de beta más 4 veces la cotangente de beta. Muy bien. Siempre debemos formar, por ejemplo, este ángulo beta, el ángulo beta está en posición normal. A ver, ¿está en posición normal? ¿No? ¿Sí o no? No. Sí. Sí, está en posición normal. Miren, ¿dónde está su punto de origen? El punto de donde se está iniciando, está aquí. Y está en el eje X positivo. Y para que esté en posición normal, siempre tiene que empezar del eje X positivo. Ahí está. ¿Y dónde termina? ¿Termina en dónde? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante está terminando? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. ¿Ya? Siempre vamos a trazar, vamos a formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Un triángulo rectángulo, chicos. Ahí está el triángulo rectángulo. ¿Ya? Un triángulo rectángulo. Chicos, pero ese triángulo rectángulo siempre debemos formar apegado, por ejemplo, aquí. Tiene que estar apegado ¿a quién? Al eje X. Al eje X. Yo no puedo formar el triángulo rectángulo por este lado. Apegado al eje Y, no. Siempre es apegado al eje X, ¿ya? Al eje X. Al eje Y no, sino al eje X, ¿ya? Entonces debemos borrar esto, ¿ya? Siempre es apegado al eje X. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el triángulo, a ver, si aquí tenemos en el tercer cuadrante, el triángulo tiene que estar apegado al eje X, entonces este sería mi triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si está en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante, aquí tenemos, entonces el triángulo rectángulo tiene que estar apegado al eje X. Al eje X. Aquí estaría el triángulo rectángulo. Y si hubiese estado en el primer cuadrante, entonces el triángulo rectángulo apegado al eje X. Apegado al eje X sería esto. ¿Ya? Siempre es apegado ¿a quién? Al eje X. ¿Correcto? Al eje X. Muy bien. Ahí está, entonces ya dibujamos el triángulo rectángulo que está pegado al eje X. Bien, entonces, como está en posición normal, entonces decimos aquí que este ángulo es ¿quién? Es beta. Es beta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en posición normal. Muy bien. Ahora sí, ubicamos. Si esto es 1, este 1 es en X, ¿sí o no? Y este menos 2 es en Y. Ahí está. 1 sería esto. ¿Y en Y? ¿Quién es en Y? Ahí está, sería menos 2. Este es el punto menos 2. ¿Correcto? Menos 2.
A ver, vamos a ver como distancia, chicos, como distancia. ¿Cuánto es esta distancia? A ver, ¿cuánto es esta distancia? 1. Chicos, esta distancia, ¿cuánto es esta distancia? ¿Esta distancia es lo mismo que esta distancia, sí o no? ¿Cuánto es esa distancia? 1. 1 es esto. 1 es esto, la horizontal. Y en la vertical, ¿cuánto sería esa distancia en la vertical? Dos. 2, pues 2. Ahí está. 2 es menos y. Entonces esta distancia es 2. ¿Ya? En X es 1, la distancia es 1. Aquí es el punto número 1. Pero como distancia es 1, ¿sí o no? Como distancia es 1. El punto es menos 2. Como distancia sería 2. Listo. Entonces, si esto es 1, esto es 2, ¿cuánto sería esto? Por teorema de Pitágoras. Le llamamos m al cuadrado, ¿a qué viene a ser igual? A la raíz cuadrada, ¿de quién? De 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. A ver, entonces, m al cuadrado, ¿a qué viene a ser igual? A ver, aquí estoy mal, aquí estoy mal. 5. Ahí está, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? A ver, teorema de Pitágoras sería 4, 5, ¿no? 5. Por lo tanto, m, ¿a qué viene a ser igual? M es igual a la raíz de ¿cuánto? La raíz de 5. ¿Ya? La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Primer cateto al cuadrado y el segundo cateto al cuadrado. Listo. M es raíz de 5. ¿Ya está? Entonces, m es raíz de 5. Raíz de 5. Listo. M es raíz de 5. Muy bien. A ver, ahora sí ya puedo hallar el valor de E viene a ser igual. E viene a ser igual. Raíz de 5 por la secante de beta. A ver, ¿cuánto es la secante de beta? Hipotenusa sobre cateto adyacente. A ver, ¿cuánto es la hipotenusa? 5. Raíz de 5 5. sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es? 1, ¿verdad? 1. Pero chicos, aquí falta algo. El signo, ¿ya? Ubiquen el signo. Estamos hablando de la secante. La secante en el cuarto cuadrante es positivo o negativo. La secante en el cuarto cuadrante que es positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿sí o no? Aquí es positivo, entonces está multiplicado por el signo más, ¿ya? Multiplicado por el signo más. Muy bien, más 4 multiplicado por la cotangente de beta. A ver, ¿cuánto es la cotangente de beta? La cotangente de beta. ¿Cuánto es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí o no? Sería 1/2, ¿verdad? 1/2. Pero falta el signo. La cotangente en el cuarto cuadrante, ¿qué es? La cotangente en el cuarto cuadrante, ¿qué es? Negativo, ¿ya? Negativo. Entonces, entonces van a resolver ustedes siempre viendo los signos para cada razón trigonométrica. Entonces, esto viene a ser igual a la raíz de 5. Bueno, raíz de 5 entre 1 es raíz de 5. Entonces, raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Y está, más por menos es menos. Aplicamos, sacamos mitad 1, mitad 2. 2 por 1 es 2. ¿Cuánto sería el valor de E entonces? El valor de E sería 3, ¿verdad? 3. Ahí está, marcamos 3. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente problema para ver para seguir aprendiendo esto. Sé que de repente algunos todavía tienen dificultad, pero vamos aquí a resolver. Miren, del gráfico calcular la tangente de teta, ¿ya? La tangente de teta. Bien, ¿teta está en posición normal o no está en posición normal?
A ver, ¿teta está en posición normal o no? Sí. ¿Sí? Ahí está, sí está en posición normal. Mira, porque empieza en el eje X positivo. A ver, entonces vamos a poner aquí, esto sería aquí, teta. Ahí está, el ángulo teta. ¿Ya? A ver aquí, vamos a poner el ángulo teta. Ahí está. Ya sabemos que siempre tiene que estar apegado al eje X, el triángulo, ¿sí o no? Aquí ya está apegado al eje X, ¿verdad? Este es el triángulo. A ver, miren, este punto C, el punto C dice que viene a ser el 2, 2, 2,2. 2 en X, 2 en X, 2 en X, ¿qué quiere decir? Que esta distancia es 2. Ahí está, esta distancia es 2. Listo. A ver, 2 en Y, 2 en Y. ¿Cómo sería 2 en Y? 2 en Y sería ¿cuánto? Aquí, ¿no? Menos 2. Aquí, 2 en Y, ¿verdad? 2 en Y. Aquí sería el punto 2 y acá tengo una distancia de 2. ¿Ya? 2 en X y 2 en Y. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? A ver, vamos a borrar esto. Ya, vamos a borrar esto. Listo. A ver, menos 1. Menos 1 en X. Este sería el punto menos 1. ¿Cuánto sería esta distancia, chicos? ¿Cuánto es esta distancia? 1, ¿verdad? 1. Tenemos como distancia siempre son valores positivos. Como distancia es 1. ¿Ya? En Y es 2. En Y es 2. Ahí está. En Y es 2, ¿sí o no? Listo. A ver, chicos, ¿cuánto sería esta distancia? ¿Cuánto es esta distancia de aquí hasta acá? ¿Cuánto es esa distancia? De A hasta D. 3. 3, ¿sí o no? 3. Ahí está. Entonces, como es un cuadrado, aquí también tenemos una distancia de ¿cuánto? De 3, ¿sí o no? Listo. Si es 3 y aquí es 3, esta distancia, si es 2, esto es 2. ¿Y cuánto es esta distancia entonces? 1. 1, ¿sí o no? 1. Ahí está. Tenemos 1 y aquí tenemos que esta distancia que viene a ser 2. Ya, tenemos esta distancia 2. Muy bien, entonces me piden hallar la tangente de teta. Miren, la tangente de teta, ahí está. ¿Quién sería la tangente de teta? Ubíquense en este triángulo. ¿Quién es? Es el cateto opuesto. ¿Cuánto es? ¿Es 1, sí o no? Sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 2, ¿verdad? 2. Chicos, ¿queda ahí? ¿Qué es lo que falta? El signo. El signo, ¿sí o no? La tangente, ¿cómo ubico el signo? La tangente, estoy ubicado ¿en qué cuadrante? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante, ¿qué es? La tangente en el cuarto cuadrante, ¿qué es? Negativo. Negativo, ¿sí o no? Entonces, la tangente es negativo. Por lo tanto, la tangente del ángulo teta es igual a ¿cuánto? Menos 0,5, ¿verdad? Un medio es 0,5. Listo. Sería la alternativa E. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, dudas que tengan hasta ahí? Profesor, al no estar, por ejemplo, en su lugar, la contangente se pone menos, ¿verdad? Exacto. A ver, a ver. Ya. ¿Qué me decías? Discúlpame. ¿Quién habló? Profe, cielo. Cielo, a ver, dime Maricielo.
o menos porque no estaba la tangente en el primer cuadrante, ¿verdad? No, te piden la tangente de teta y la tangente de teta, esto como está en posición normal, esto sería teta. Ahí está, como hemos ubicado cuánto es esta distancia, que es 1, y esta distancia es 2, la tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 1 sobre 2. Ahora, ¿cómo ubicamos este signo? El signo ubicamos. Este es el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Está en el cuarto cuadrante. Entonces, la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Por eso que lo estoy poniendo el signo negativo. ¿Ya? No está en el primer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. ¿Ya, Maricielo? Ya. A ver, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Ahí está la tercera pregunta. A ver, la tercera pregunta dice, si el seno de alfa es igual a menos 2 tercios, seno de alfa es menos 2 tercios, y alfa pertenece al tercer cuadrante. Alfa pertenece al tercer cuadrante. Calcularé si es igual a la raíz de 5 por la tangente de alfa más la secante de beta. Muy bien, aquí debemos graficar primero, ¿ya? Graficarlo. Pero como está ubicado en el tercer cuadrante, ¿ya? A ver aquí, vamos a graficarlo en el tercer cuadrante. Ahí está. A ver, en el tercer cuadrante estaría por acá. Primero, segundo, tercer cuadrante, ¿no? Aquí va a estar ubicado. Aquí está el radio vector. ¿Ya? Y esta se supone que debe estar en posición normal. Entonces, si está en posición normal, este sería el ángulo. ¿Ya? Siempre apegado al eje X. Siempre apegado al eje X. ¿Ya? Este es el eje X. Y este es el eje Y, ¿verdad? Este es el eje Y. Listo. Siempre apegado al eje X. Está en el tercer cuadrante. ¿Ya? En el tercer cuadrante. A ver. ¿Cómo sería el seno de alfa? Si es menos 2 tercios. Si me dicen que el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa es menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Correcto? Menos 2 tercios. A ver, si sale negativo, ¿cómo sería el seno? A ver, ¿cómo sería el seno? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto sería el cateto opuesto? Sería como un 2 y la hipotenusa es como un 3. La hipotenusa es como un 3. El cateto opuesto sería ¿cuánto entonces? Menos 2, ¿sí o no? El punto es menos 2, menos 2. Entonces, si hablamos como distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es como distancia? ¿No? Como distancia, de aquí hasta acá, ¿cuánto es? 2, ¿sí o no? Como distancia es 2. A ver, si está en posición normal, se supone que si está en posición normal, ahí está, en posición normal, alfa. Este ángulo, ¿quién tiene que ser? Este ángulo tiene que ser alfa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí podemos resolver esto. El valor de E. El valor de E viene a ser igual a la raíz de 5 multiplicado por la tangente de alfa más la secante de alfa. A ver, y no se olviden de poner los signos también, ¿ya? No se olviden de poner los signos. A ver, digamos aquí, la raíz de 5 multiplicado. ¿Cuánto es la tangente de alfa? ¿Cuánto es la tangente de alfa? Tangente es cateto opuesto, falta conocer esto, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto sería esto? Vamos a llamarle m, pues. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que m al cuadrado, ¿más quién? Más 2 al cuadrado, ¿no? Más 2 al cuadrado, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual a 3 al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. 13. M al cuadrado, a ver, 9 y aquí hay 4, este 4 pasa a restar.
La respuesta es 3. 9 menos 4. 9 menos 4, 5. M, ¿cuánto vale entonces? Raíz de 5. ¿Ya? M es raíz de 5. ¿Ya? Raíz de 5. Muy bien. Ven, entonces la tangente de alfa. ¿Cuánto es la tangente de alfa? Tangente de alfa es raíz de 5 sobre 2, ¿sí o no? Raíz de 5 sobre 2, sobre 2. Ahí está. Pero no se olviden los signos. La tangente en el tercer cuadrante, esto es el tercer cuadrante, la tangente en el tercer cuadrante, ¿qué es, chicos? Menos. A ver, la tangente en el tercer cuadrante, ¿es positivo o negativo? Negativo. Positivo. No, positivo, ¿ya? Positivo. Más la secante de alfa, ¿cuánto es la secante de alfa? Hipotenusa sobre cateto adyacente, sería 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Pero la secante en el tercer cuadrante, ¿qué es? Negativo. Negativo, ¿sí o no? Negativo, ya, ahí está. Listo, ya está. Entonces, E viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, esto aplicamos la distributiva, ¿no? Multiplica él y también multiplica él. Listo. Raíz de 5 por raíz de 5, 5 sobre 2.